Azure Data Warehouse. Continuando un poco con lo que viene dando Keila, yo voy a hablar ya sobre almacenes de datos y cómo llevar la información desde distintos almacenes en la nube hacia Data Warehouse, ¿ya? Gracias a Kais por patrocinar este webinar. Les hablo un poco de mí, yo soy Grecia Pérez, tengo experiencia en el área de call center y ahora como consultora BI. He trabajado con grandes volúmenes de datos y siempre las soluciones BI ha sido una gran herramienta para trabajar la data, que hoy en día es un gran recurso, ¿ya? Tengo una certificación en Scrum y bueno, aquí les dejo mi correo, se los puedo anotar por el chat también y mi LinkedIn para que puedan contactarme cualquier duda que tengan, ¿ya? Bueno, comencemos. ¿Qué tenemos para hoy? Polyvise, un overview, básicamente qué es, para qué lo vamos a utilizar, algunos conceptos básicos sobre Polyvise. El resumen de sus características, bien puntual, porque me interesa que vean la parte práctica ya. La configuración, esto es conectando a estos almacenes de datos. La idea de Polyvise es conectar almacenes externos a nuestro repositorio de datos en el Azure Data Warehouse. En el punto 4 sería cargando data externa, ya ahí veríamos la data cargada desde el almacén de datos externo a nuestro Data Warehouse que hemos creado. Y finalmente, preguntas y respuestas. Pero al finalizar podemos ahondar más en sus dudas. Un poco sobre Polyvise, ¿no? ¿Qué es Polyvise? Básicamente es una tecnología que tiene acceso a datos fuera de la base de datos mediante un lenguaje de T-SQL. ¿Qué significa esto? Yo tengo mis almacenes de datos en la nube, ya sea un Blob Storage o un Data Lake Store, como explicó Keila. Tú tienes tus archivos o diferentes tipos de datos. Y la idea es consultarlos desde nuestro repositorio de información, Data Warehouse, a través del lenguaje T-SQL. Eso nos ayuda mucho en el tema de hacer más fácil las consultas a estos tipos de fuentes que no son de tipo relacional, ¿ya? ¿Por qué usarlo? Precisamente por esto, porque permite la transferencia entre almacenes de datos externos no estructurados, por ejemplo los Hadoop, a almacenes estructurados como SQL Server, en este caso hablaremos de Data Warehouse, para ser consultados como si fueran tablas externas, que si bien no estarían dentro de nuestro repositorio, tendríamos la estructura para poder consultarlo como si estuviera allí, ¿ya? Sobre rendimiento. Optimiza consultas basándose en los costos de inserción de cálculos en Hadoop y se pueden utilizar grupos escalados horizontal para aprovechar el paralelismo. El Polyvise nos da una gran ventaja en este sentido, ya que optimiza estas consultas que generalmente son grandes volúmenes de datos. Hablamos de pentadatos incluso, y esto nos ayuda un montón, el Polyvise. Aquí les muestro un poco la estructura de cómo estaría. Del lado del usuario tenemos aquí las consultas al repositorio y sobre Polyvise se haría este movimiento de los datos, ¿no? Aquí tenemos sobre SQL Server 2016 y aquí tenemos sobre SQL Data Warehouse. En este caso yo voy a hablar puntualmente sobre el Blob Storage para hacer un ejemplo práctico, pero se puede llevar información desde distintos repositorios. ¿Ya? Continuamos con un resumen de las características de Polyvise. Nos permite importar y exportar datos desde almacenamiento de blobs de Azure. Nos permite importar y exportar datos desde Azure Data Lake Store. Y finalmente, ejecutar consultas de Polyvise desde las herramientas de BI de Microsoft. O sea, podemos abrir nuestro management y realizar consultas desde allí. No necesariamente tiene que ser el portal. Aquí les hago un resumen de lo que nos compete en este webinar, que es la parte de la conexión entre un Blob Storage y un Data Warehouse, un Azure Data Warehouse. Ya que tiene un montón de características Polyvise, esta tecnología nos permite conectar distintos tipos de almacenes y hay un montón de información respecto a esto que bien les puedo compartir, ¿no? Pero se extendería mucho la explicación.
Hablemos un poco de las configuraciones. La configuración del origen de datos. Como les mencioné, Polybase utiliza objetos externos T-SQL para definir la ubicación y los atributos de datos externos. Las definiciones de objetos externos se almacenan en SQL Data Warehouse. Los propios datos se almacenan externamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en nuestro Data Warehouse una versión lógica de estos datos, ¿no? O sea, nosotros hacemos referencia a este almacén externo y le damos una estructura estructurada, valga la redundancia, para poder consultar dicha información. Para esta configuración necesitaríamos el Azure Data Warehouse ya creado y el management para ejecutar los scripts para configurar la conexión entre los dos almacenes. ¿Ya? Bueno, vamos a ir de una vez a ver cómo es esto. Voy a hacer la demo por partes, ¿no? Vamos a irlo configurando poco a poco para que se vaya entendiendo. Acá yo tengo mi servicio. Les voy a mostrar un poco del portal cómo se ve, porque no sé si tienen experiencia en Azure, pero sería bueno demostrarles cómo he creado los recursos, ¿ya? Aquí yo tengo mi servidor de SQL Server, que es donde está creado mi warehouse. ¿No? Básicamente las configuraciones que le hago es crear este servidor que me soportaría mi base de datos. Aquí pueden ver a qué grupo pertenece, las configuraciones de firewall. Por defecto, uno tiene que elegir qué grupo de IPs pueden tener acceso a estos servicios. O sea, aquí el tema de la seguridad es importante. Para el caso de mi demo, yo le he colocado que todo ese de IP puede acceder a mi servicio. Pero, por ejemplo, eso se puede configurar si tienes tu rango de IP públicas que utiliza tu empresa, las colocas allí y tendrías acceso a este recurso solo desde esas IP que has configurado. ¿Ya? Aquí tengo mi warehouse, que está en el grupo de recursos que he creado para la demo. Hace referencia a mi servidor de SQL, que le he mostrado acá. ¿Ya? Y le he configurado el plan básico que tiene el Data Warehouse. Es importante acotar un poco respecto a esto. En Warehouse, tú puedes configurar los DWU. Así como Keila comentó sobre Analytics, que se usan los AU para aumentar o disminuir los recursos que utiliza el motor para ejecutar los procesamientos, aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí tú eliges el plan que quieres y de acuerdo a eso, tu warehouse va a tener una serie de características de procesamiento. En este caso, se amplía el paralelismo para consultas, entre otras cosas. Ya, aquí yo tengo activo mi recurso. Otra ventaja que tiene el warehouse es que se puede pausar, o sea, solo consumirías sobre él mientras esté activo. En este caso lo he activado para el webinar. Y lo podemos consultar desde nuestro management. Aquí ven, yo estoy conectada, tengo mi base de datos y no tiene nada creado, ¿no? Es una base de datos en blanco. No tengo tablas externas. Entonces, la parte de configuración, por ejemplo, para un Azure Blob Storage que es público, no necesitas crear una key ni la parte de seguridad que sí se necesita para un Data Lake Store, que le crearías un usuario específico y le darías acceso de acuerdo a estos datos. Para este caso, como es un Blob Storage público, simplemente creas la base de datos externos directamente y haces referencia a dónde está localizado. Ya, entonces vamos a ejecutar acá. La conexión. Ya, acá se ha ejecutado y me ha creado mi external source. Que actualizamos. Podemos ver que se ha creado la conexión, ¿ya? Este sería nuestro primer paso. ¿Qué es importante para el tema de la conexión? Crear un archivo, no un archivo, es una conexión a la configuración del formato de datos. O sea, cómo estarían estos datos que estamos consultando.
creas un external file format, yo le he colocado este nombre genérico, donde indicas las características del archivo que vas a consultar. Por ejemplo, tiene delimitador pipe, el formato de la fecha, entre otras cosas. Ya lo ejecutamos. Si hasta ahora hayan dudas, voy a revisar por aquí el chat. Ya se ha ejecutado también. Se crearía en esta sección. Estoy mostrando poco a poco para que se familiaricen un poco de dónde se guardan las conexiones y todo ello, ¿no? Incluso puedes crear varias conexiones, varios archivos de formato y vas jugando con eso a la hora de conectarte a tus datos externos. Luego crearíamos las tablas externas, que sería la versión lógica de lo que tenemos en ese blob storage. Ya aquí ven un poco la estructura que he creado. He creado solo dos tablas a fin de ejemplo. Aquí un poco la estructura sería crear una tabla externa, le doy todos los campos que la contienen, sus nombres, tipo de datos, y un tema aquí importante que se coloca dónde está ubicado puntualmente el archivo que permite crear esta tabla. O sea, se puede crear una tabla conectada a un archivo puntual, ¿ya? O sea, si tengo dos tablas, pueden ser que estén, como pasa en este caso, están ubicados en locaciones diferentes de ese mismo blob storage. Entonces aquí se indica puntualmente dónde tiene que ubicarlo. Y por supuesto qué data source debe consultar. El file format que ya hemos creado, y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Dando el script. Grecia, ahí tengo una preguntita. Cuéntame. Entiendo que este tema del Polybase es una alternativa más a lo que pudo haber hecho Grecia, Keila, si es que migraba desde el Data Lake al Data Warehouse, ¿no? Es una alternativa más también. Y otra preguntita es, ¿este Polybase es solo soportado en este Azure Data Warehouse o, por ejemplo, en el Database también yo podría utilizar esta característica? Ya, que me está dando error, disculpa Raúl. Sí, como comentas, es una alternativa, ¿no? O sea, desde el Azure Data Factory tú puedes enviar directamente los datos y conectarte a las tablas que ya tienes creadas en tu almacén de datos, pero tienes esta alternativa que te permite no solo controlar de dónde estás trayendo la data, sino un poco eh, aprovechar otras características del warehouse, por lo menos crear tablas CTAs, donde haces la consulta directamente a esta tabla externa. Incluso puedes crear una script que utilice el Polybase para llevar la data desde el almacén externo, Blob Storage, a la base de datos Data Warehouse, pero que el script se ejecute directamente desde el Data Factory. Así tienes un control de este proceso, ¿no? Como los jobs que se crean on-premise, esto sería una alternativa, básicamente. Aquí estoy teniendo un error. Ya, el script. Hay que ejecutarlo uno a uno, a ver. Déjame por ahí. Creo que me falta un dato, pero ya, acá está. Son cosas que pasan. Ya, vamos a ejecutarlo una a una para que se vea. ¿Quedó clara tu duda, Raúl? Claro, aquí se nos pasó algo importante. Yo le voy a crear un esquema donde voy a crear esa tabla externa. ¿Ya? En Warehouse es importante utilizar los esquemas para separar nuestras tablas, ya que el ambiente es único. Es como tener un lago de datos, pero estructurado. No existen las llaves primarias ni foráneas, pero puedes organizar
un poco con el tema de los esquemas para los permisos, los usuarios que accederían a esta data y tener todo organizado, ¿no? O sea, tus tablas externas, tus tablas temporales, quizás un staging, y tus tablas finalmente de tu data warehouse. Voy a ejecutar la otra tabla. Ya aquí debería tener mis tablas ya creadas. Aquí se han creado estas dos tablas que les mostré acá, que tiene conexión a este Datasur que he creado, que es mi blob storage, con esta configuración ya. Yo puedo consultar directamente estas tablas. Lo ideal es llevar información puntual que necesitamos de acá a nuestras tablas que construiríamos en nuestro almacén, en nuestro data warehouse finalmente, ¿no? Esto nos da las ventajas que podemos, digamos, jugar un poco con la data que tenemos almacenada. Quizás tenemos un volumen muy grande de datos y no lo utilizaremos todo, y por eso no queremos enviarlo directamente del archivo al warehouse, sino cierta información puntual. Esto nos ayuda muchísimo porque lo podemos consultar como si fuera una tabla que tenemos ya en nuestro almacén normal. ¿Ya? Continuamos acá. No sé si tengan dudas hasta ahora. ¿Está bueno, pues? ¿Todo bien? Entonces ahora vamos a pasar a cargar la data externa. Hay diferentes maneras de obtener acceso a los datos externos. Puedes consultar los datos directamente a la tabla externa, como ya les comenté, o cargar los datos en nuevas tablas de base de datos, o agregar datos externos a la tabla de base de datos ya existente. Es lo que ya les comenté, ¿no? O sea, podemos consultar directamente nuestra tabla externa que ya hemos creado para llevar la data desde allí, que ya lo tenemos disponible, a nuestro almacén finalmente de datos. ¿Qué necesitamos? Solo el management para ejecutar nuestros scripts. Volvemos para acá. Vamos a crear otro esquema para estas tablas en el almacén. ¿Ya? Y acá les voy a explicar un poco el script antes de ejecutarlo, para que vean cómo funciona esto en Data Warehouse. Vamos a crear una tabla llamada DIMPRODUCT, que sería igual a la que tenemos en la externa, donde le diremos que tendrá una distribución del tipo hash, con el campo product key. Lo de las distribuciones, eso es todo un tema aparte que tiene mucho que cortar, ¿no? Mucha tela que cortar este tema de por qué las distribuciones en el warehouse. Eso yo lo expliqué ya en una presentación pasada, pero les puedo enviar información al respecto. ¿Ya? Aquí básicamente les explico a grosso modo. Crearemos una tabla con la distribución hash. Eso lo que hace es ordenar los datos de almacenamiento finalmente en el warehouse en base a este campo que les estoy indicando. La vamos a crear como tabla tipo CTA. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crear la tabla en base a una consulta. Ya, mi consulta sería hacia mi tabla externa que ya he creado, y tenemos la opción de crearle un label a esta tabla. Eso ya lo utilizaremos luego para el tema de las estadísticas. ¿Ya? Pero básicamente este sería el script de la creación. Voy a seleccionar toda la tabla, no le hace ninguna distinción, y ya verán que esto se ejecuta bien rápido. Esta es la fecha para ver cuándo comienza la ejecución. Recordemos también que como estamos trabajando en el servidor de Azure, tiene el tiempo UTF, así que unas 5 horas de diferencia, 7 horas, depende del servidor que utilicemos. Uy, aquí me da un error. En vivo todo falla, ¿no? Ha tenido un error consultando un tipo de dato. Producto, ¿verdad?
Sí, ya las tablas están creadas. El tipo money. Parece que tiene un problema. Sí, parece que vinieran nulos, por eso que está explotando, parece, en esa colina. Vamos a recrearla un toque. Haya tenido un error aquí. ¿Cómo? ¿Catarolas? ¿Cómo? ¿Para que les explique qué? ¿Verdad? Vamos a borrar las tablas primero. Ah, ah. No, viene por correo, te puedo ayudar, pues, ¿no? Si es una cosa puntual, por correo te puedo ayudar. Y vamos a borrarlas un toque acá. O en algunos eventos del Meetup, ahí te puedo ayudar también, atento. Son cosas que suceden en vivo. Este ejemplo lo he probado 1000 veces y sin embargo. Quizás también porque es un almacén finito. No creo que haya hecho algún cambio, pero vamos a probar a ver. Creado. Consulta. Ya está teniendo un error acá. Parece que han actualizado la tabla. Nada, pasa. Entonces. Eh, quizás conectarme a una tabla que haya hecho Keila. Tendríamos que hacer. Sí, pero no hay problema. No hay Sí, problema. si nos explicas más o menos lo que has querido hacer con el CTA. ¿Qué se obtiene utilizando el También disculpa un CTA? poco que me haya fallado. Sí, 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 no hay problema. Sí, nada, es la configuración. Como es un blob storage de Microsoft, quizás están haciendo alguna configuración y han colocado otra data, ¿no? Pero básicamente la creación de la tabla es a partir de ese CTA de la tabla externa que ya teníamos conectada y se llena la tabla real, ¿no? Aquí yo tenía las consultas. Unas vistas, ¿no? ¿Para qué ayudan esas vistas? Sí, aquí le explico un poco, o sea, el tema de Data Warehouse nos permite tener estadística de las cosas que vamos haciendo. Aquí pueden ver, o sea, yo había hecho ya esta pruebita el día de ayer, donde se crearon, aquí pueden ver todas las consultas que se han hecho en el recurso, cuáles están completas, cuáles han fallado. Y acá yo tenía filtradas las que había creado, ¿no? Ya. Aquí ven las últimas que he creado, que fueron las tablas. Consultando y ha dado un error, ¿no? El CTA. Aquí podemos ver un poco el detalle del error.
Quizás luego lo pueda solucionar, pero ha fallado por ahora. Sin embargo, aquí pueden ver que yo lo había ejecutado antes y sí se había completado, ¿no? He seleccionado. ¿Me escuchan? Ya he tenido un poco de problemas con la demo, me disculpan. Parece que la fuente no coincide con... Ha tenido un poco problemas el origen del Blob Storage que he seleccionado. Ya lo había probado, pero bueno, cosas que pasan. Quizás con esto sí funciona. Yo creo que esta sí la podemos consultar. Vamos a ver si podemos crear la FAQ. Esta sí está funcionando ya. Para no dejarlos así, no me crean lo que estoy explicando. Aquí sí se está ejecutando. Pueden ver. Vamos a ver si me aparece ya la consulta acá. Sí. Ya, aquí está corriendo la consulta. Vamos a crear la tabla de la FAQ. He tenido un poco problemas con la de DIM-Producto. Parece que han cambiado un poco los datos. Luego los revisaré, pero estamos aquí corriendo el script de la creación de la FAQ. Como les comenté, básicamente estoy usando un CTA. Un CTA para crear esta tabla, ¿no? Vamos a checar si he finalizado. Está completo ya. Aquí tenemos la tabla que hemos creado. Debe tener la data que hemos traído de la tabla externa. Si ven, fue súper rápido la creación de esta tabla. Ya aquí tenemos toda la información ya en nuestra base de datos. Si consultamos la tabla externa deberíamos ver lo mismo porque he hecho un select tal cual de todo lo que contiene acá. Ya bueno, pueden ver, ¿no? O sea, tenemos el almacén del Blob Storage contra lo que hemos cargado ya la data acá. Perfectamente la podemos ver. Y lo rápido que fue, ¿no? O sea, la conexión ya está hecha. Tuvimos ese problema con la base de datos de DIM-Product, pero es un tema de Blob Storage, ¿no? Habría que revisar qué ha sucedido ahí con la data que tenemos disponible. Pero la creación no tuvo ningún problema. Finalmente, como les comentamos, hacemos un resumen de qué hemos visto hoy sobre esta tecnología. Es una tecnología que tiene acceso a datos fuera de la base de datos. La gran ventaja que tiene esto, como ya les dije, es volver, digamos, pseudoestructurados estos datos que tenemos en nuestros almacenes no estructurados. Permite conectar estos almacenes. La definición de objetos externos, como pueden ver, está creada en el warehouse, pero los propios datos se almacenan externamente. No, significa que no tenemos esa cantidad de datos, quizá tenemos un volumen de datos demasiado grande que no necesitamos en nuestro data warehouse y solo consultaríamos lo que necesitamos. Es posible ejecutar consulta